Estimados alumnos, les saluda la maestra Ana Carreño del plantel número 5, doctor Ángel María Garibay Quintana. Bienvenidos a la clase del módulo 3 del tema de circunferencia. El día de hoy vamos a hacer algunos ejercicios de sector circular. Comenzamos. Vamos a resolver dos ejercicios. El primero de ellos dice: calcula el diámetro de este circulito amarillo. Entonces tomamos nuestra regla, pasamos por el centro del círculo y medimos el diámetro. Y nos damos cuenta que marca 3 centímetros. Entonces el diámetro es de un puntito a otro puntito de la circunferencia, pero tiene que pasar por el centro. Entonces mi respuesta son 3 centímetros, ¿ok? El radio, entonces es del centro a un punto de la circunferencia o simplemente la mitad del diámetro. En este caso es 1.5. Perímetro. En el video anterior recordamos la fórmula para sacar el perímetro de cualquier círculo. Y nuestra fórmula dice 2pi por radio. Entonces usamos nuestra calculadora y ¿cuánto les da? 2pi por radio es nuestra fórmula. Entonces esto es igual a 2pi por 1.5 por 1.5. Usamos nuestra calculadora y es 2 por pi por 1.5. 9.42 centímetros. ¿Cuál es el área de ese círculo? Nuestra fórmula es pi por radio al cuadrado. Entonces sería pi por 1.5 al cuadrado. Usamos nuestra calculadora y es pi por 1.5 al cuadrado. Respuesta: 7.06 centímetros cuadrados. Y de esa manera queda resuelto nuestro primer ejercicio con los elementos básicos del círculo. Número 2. Corten una rebanada en forma de sector circular y obtengan los siguientes datos. Tenemos este sector circular. Vamos a ver cuánto mide el radio. Mide 3 centímetros. Lo ponemos aquí. ¿Cuánto mide el ángulo? Tomamos nuestro transportador y vamos a marcar el angulito. Entonces, esto mide 45 grados. Para transformar los 45 grados a radianes, utilizamos la equivalencia que ya conocemos. Pi es igual a 180 grados. Entonces, la mitad de pi entre 2, equivale a 90 grados, que es la mitad de 180. Si vuelvo a dividir estos 90 a la mitad, obtengo los 45 grados. Entonces, en lugar de pi medios, sería pi cuartos. Ese es el ángulo en radianes, pi cuartos. Si no te gusta la forma de irlo como analizando, entonces también puedes usar la regla de 3 para transformar de grados a radianes, utilizando la equivalencia de que pi es igual a 180. Obtienes un decimal, pero no pasa nada, es lo mismo. Longitud del arco. Para calcular la longitud del arco conocemos la fórmula, aquí está. Es simplemente multiplicar el radio por el ángulo. Entonces multiplicamos nuestro radio, que es de 3, por pi cuartos. Lo ponemos como fracción y obtenemos que la longitud del arco es de 2.356 centímetros.
Recuerda que esta fórmula aplica siempre y cuando el ángulo esté en radianes. Por último, el área del sector circular se calcula con la fórmula θ por r cuadrada sobre 2. Entonces, θ es el ángulo también en radianes, que es pi cuartos, multiplicado por el radio al cuadrado, o sea, en este caso es por 3 al cuadrado, y todo eso sobre 2. Tengo un área de 3.53 centímetros cuadrados. Así de sencillito se utilizan estas fórmulas para sector circular. Hagamos un ejercicio más. Supongamos un terreno que tiene forma de sector circular y me piden que calcule el área y el perímetro de ese terreno. Entonces, para cualquier ejercicio, lo que se recomienda es, primero, escribe tus datos. Entonces, mi radio es de 23 metros. El ángulo es de 135 grados. Lo primero que tenemos que hacer es convertirlo a radianes. Entonces, utilizando la regla de 3, vamos a multiplicar. Pi radianes equivale a 180 grados. Cancelamos los graditos y ya tu respuesta queda en radianes. Usamos la calculadora y ponemos 135 por pi entre 180 y me da 2.356 radianes. Eso es lo primerito que tenemos que hacer, pasar el ángulo a radianes. Y entonces ahora sí podemos calcular el área. La fórmula es ángulo por radio al cuadrado sobre 2. Sustituimos 2.356 por el radio, que es de 23 al cuadrado, todo esto sobre 2. Usamos nuestra calculadora. Aquí tengo los decimales del ángulo, entonces voy a tomarlos todos para mayor precisión. Por 23 al cuadrado, que es mi radio, sobre 2. Tengo un área de 623.21 metros cuadrados. Ya que tenemos el área, calcularemos ahora el perímetro de ese terreno. Este sector circular, bueno, tiene 3 lados. 2 de ellos son radios. Entonces los radios ya los conocemos. Son de 23 metros cada uno. Lo que nos falta es calcular la longitud del arco para poder encontrar el perímetro. Entonces calculamos la longitud de arco. La fórmula es S es igual a radio por el ángulo. Recuerda que el ángulo tiene que estar en radianes. Hacemos nuestras operaciones y tenemos 23, que es el radio, por el ángulo, que es 2.356, y obtenemos una longitud de arco de 54.188 metros. Ya teniendo este valor, que es la medida de todo este arco, aquí está, 54.188, ¿cómo se saca el perímetro? Pues únicamente sumando este lado de 23 más este lado de 23 más el arco. Entonces el perímetro buscado es, sumados estos tres valores, de 100.188 metros. Y de esa manera terminamos el ejercicio. El área es de 623.21 metros cuadrados con un perímetro de 100.188 metros. Y ejercicio listo, el sector circular. Gracias por su atención.